Muy buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Quisiéramos en esta oportunidad, ya que el gobierno nacional ha expresado públicamente su preocupación por la inestabilidad en el vecino país de Haití, hacer algunos análisis, independientemente de que a lo largo de la trayectoria que ha tenido el Reporte Saladín, le hemos dedicado numerosos programas al análisis del pasado, presente y futuro del vecino país, para que ustedes tengan la seguridad de que quien les habla, este es un tema que lo ha trabajado profesionalmente durante largos años. Y en ese sentido quiero mostrarles ahora, invito a nuestro director a mostrar en pantalla este estudio que fue contratado con el Instituto para la Integración de América Latina del Banco Interamericano de Desarrollo, titulado Haití y República Dominicana, consideraciones y perspectivas para el ingreso a la comunidad del Caribe CARICOM. Los tres autores de ese estudio, que ustedes ven, pueden ver el grosor que tiene el mismo, somos los profesores Henry S. Hill, Anthony P. González y quien les habla, el doctor Roberto Saladín Celín, como conocedores de la realidad de Haití, pero sobre todo de la economía de la región del Caribe. Por eso he querido exhibir este documento de 1993, oigan bien, 1993, independientemente de que desde 1971 y también los años que pasé en la Embajada de República Dominicana en Alemania como agregado comercial, mi conocimiento y amplia experiencia en materia de comercio exterior me dan, y lo digo con humildad, la autoridad para opinar sobre estos procesos que se han dado en la región del Caribe y por qué ahora, independientemente de exhibir este documento y de mencionar la preocupación que tiene República Dominicana sobre la inestabilidad en Haití, para poder analizar esta coyuntura que se ha presentado en el vecino país. Y es que en una u otra forma, República Dominicana, quizás por un área gris de las relaciones de nuestro país desde la década que viene de la dictadura, donde hubo un aislamiento de la región del Caribe por razones obvias. Muchos de los exiliados del país vivían en países del Caribe y aún de Centroamérica y Sudamérica, y hubo un periodo de aislamiento total. ¿Qué ocurrió? Que a partir de 1962, en los procesos que se dan en la región del Caribe, República Dominicana estuvo prácticamente marginada. Y así vemos como prácticamente las islas que tenían la condición de miembros de la Mancomunidad Británica formaron primero lo que fue una zona de libre comercio del Caribe, más conocida con el nombre de Carista en esos años, y posteriormente evolucionaron hacia lo que fue el Mercado Común del Caribe, Comunidad y Mercado Común del Caribe, más conocido como CARICOM. ¿Por qué he querido tocar estos temas? Porque en aquel estudio que yo tantas veces le he mencionado a ustedes, amigos televidentes de Reporte Saladín, que pidiera Haití entre 1946 y 47 un estudio sobre la economía de Haití, las conclusiones y recomendaciones de ese estudio, entregadas por el secretario general de Naciones Unidas, Tocqueville se llamaba, al presidente de Haití en 1949, la recomendación principal era que había que sacar familias enteras hacia las islas semidesiertas del Caribe. Pues bien, esas islas semidesiertas del Caribe, la mayor parte de ellas colonias británicas y francesas y holandesas,
organizaron un proceso de desarrollo con una visión de crear primero esa zona de libre comercio del Caribe, CARIFTA, y posteriormente el mercado común, la comunidad y mercado común del Caribe, CARICOM, posteriormente, y un secretariado general de esa mancomunidad. República Dominicana en esos años, independientemente de que con la creación de CEDOPEX, de lo cual, organismo del cual yo fui uno de los fundadores con el ingeniero Fernando Periche Vidal, Luis Eduardo Tonos, Bienvenido Brito, quien les habla, y otro grupo de compañeros que me excusen que no del tiempo para mencionarlos. Hicimos un proceso de aproximación, inclusive con la Secretaría de Relaciones Exteriores, y financiamos un estudio para ver la posibilidad de adherirnos a CARIFTA. Ese estudio se hizo y se concluyó, y ahí se quedó. Posteriormente, en ese momento también, además los países que vinieron a formar CARIFTA y luego CARICOM, en el famoso Tratado de Chaguaramas, decidieron crear el Banco de Desarrollo del Caribe, y República Dominicana también se quedó fuera de la creación del Banco de Desarrollo del Caribe, cuando pudimos habernos hecho accionistas, aunque hubiesen sido con 2 acciones, para estar vinculados al Caribe. ¿Por qué digo todo esto de ese desarrollo que hacen las Islas Británicas del Caribe? Primero con CARIFTA, después con CARICOM, a donde solicitamos República Dominicana, ya en el tiempo de CEDOPEX, nuestro ingreso a CARICOM, y Haití por otra parte solicitó su ingreso. Años después nos dieron una respuesta, en la década de los 70, rechazando el ingreso de Haití porque era un país que tenía una dictadura y las Islas Británicas no querían nada que ver con gobiernos autoritarios y menos dictaduras. Y en el caso de República Dominicana, porque no hubo una oficialización de la solicitud de ingreso a CARICOM vía la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores. Entonces República Dominicana en ese periodo prácticamente se quedó en un área, vamos a llamarle gris, independientemente de los esfuerzos que hizo el Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, CEDOPEX, para desarrollar las exportaciones no tradicionales hacia las islas del Caribe, e inclusive es CEDOPEX, y muy especialmente quien les habla, que fue uno de los funcionarios que hizo el protocolo de seguridad para abrir la frontera y la República Dominicana exportar a Haití. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el pilón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsa a lograr los objetivos. Hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre. Continuamos con el reporte Saladín, haciendo este análisis sobre la situación de Haití, la creación del grupo CORE, C-O-R-E, integrado nada más y nada menos que por representantes de la ONU, la OEA,
un grupo de embajadores extranjeros que tienen sede en Haití y que han estado reclamando que se celebren en este 2021 elecciones libres, justas, transparentes y creíbles. Llama la atención, y por eso he mencionado la importancia que tiene dentro de la región del Caribe el mercado común CARICOM en la coyuntura actual, porque ese grupo de embajadores que acabo de mencionar, representando organismos como la ONU, la OEA y embajadores acreditados en Haití, llamado Grupo COR, está integrado por los representantes de la ONU, de la Organización de Estados Americanos, por supuesto, que es el organismo regional, y por los embajadores de Estados Unidos de América, Alemania, Brasil, Canadá, España y Unión Europea. Cuando uno ve que precisamente y especialmente por estar presente en el Grupo COR, las Naciones Unidas, que la MINUSTAH pasó 14 años en Haití. Posteriormente, después de 14 años, con la presencia precisamente de unas fuerzas representadas principalmente por militares de América Latina, lideradas por un general brasileño, cuando uno ve que dentro de ese grupo de países, lo repito, que aparte de la ONU y la OEA, están esos embajadores de Estados Unidos, Alemania, Brasil, Canadá, España y Unión Europea, yo me pregunto por qué razón no fue invitado los países de CARICOM a participar dentro del Grupo COR, porque independientemente del peso que puedan tener la ONU o la OEA en situaciones críticas que se han dado en Haití, posiblemente los países caribeños, después que admitieron a Haití como miembro de CARICOM, puedan tener una voz más potente para ser escuchados en Haití que el Grupo COR. Y quiero destacar que es legítima la preocupación que tienen las autoridades dominicanas cuando han expresado la preocupación que tienen por la inestabilidad que existe en Haití actualmente. Quiero, como ex jefe de la División de Promoción Internacional de CEDOPEX, estamos hablando del año 71, encargado que fui de diseñar los protocolos de seguridad porque la frontera estaba cerrada y el presidente de entonces, el doctor Joaquín Balaguer, exigió que se hiciera un protocolo de seguridad para poder transportar las mercancías y productos a Haití por tierra en cabezotes con containers o furgones, que se hiciera ese protocolo de seguridad y se le comunicase totalmente la tripulación que manejaría cada cabezote, la carga que llevaba cada furgón, etc. Protocolo ese que fue diseñado por quien les habla y se aplicó siempre vía Cancillería y vía la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Razón que tuvo en esa oportunidad el gobierno de turno, el temor que se tenía a la bomba del hambre, palabras textuales que fueron utilizadas por el jefe de Estado en 1971 al 73. Y ahí se abrió la frontera primero para las exportaciones de fertilizantes, de las latas de envases antillanos y de los bacales de plástico de otra de las empresas dominicanas. Y comenzó ese proceso. Ahora, en esta situación en la que el conflicto que se da en Haití es que alega supuestamente sectores dentro de ese país que el mandato del actual presidente Jovenel Moïse concluyó el 7 de febrero del presente año y que las propuestas que ha hecho precisamente, y esto en el marco de que en el presente año se celebra el 34 aniversario de la Constitución de 1987 en Haití, que fue la que creó el régimen y estructura que permite que exista un primer ministro en Haití, que es el jefe del gobierno,
independientemente del presidente de la República, y en la nueva constitución que está proponiendo el presidente Jovenel Moïse, aparece que va a desaparecer la figura del primer ministro y igualmente se estaría eliminando en la nueva constitución el Senado de la República. O sea que Haití tendría un sistema unicameral, una sola cámara en el Congreso, que vendría a ser la Cámara de Diputados. Por otra parte, plantean también las autoridades que a pesar de que su mandato supuestamente concluyó el 7 de febrero, plantean elecciones legislativas en septiembre, igualmente un referendo en el próximo mes de junio y también todos los incidentes derivados con la destitución del presidente de la Corte de Casación o la Suprema Corte de Justicia de Haití. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres, sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Este es el show de Ela. Mis hijos son lo más importante, por eso les doy la mejor alimentación. ¿Y cuál es esa? La misma con la que yo crecí, mi rica de siempre, que ahora me trae Milk Kids, el producto lácteo más completo que ofrece una alimentación alfa vital a niños en crecimiento y que promueve el desarrollo intelectual en la época en que más cuenta. Y se disuelve fácilmente. Cuando tú seas grande, como quien quieres ser. ¡Mami! Rica Milk Kids, para llegar más lejos. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Perdón. ¿Por qué mencionamos la importancia que tiene la comunidad y el mercado común del Caribe, CARICOM? Porque en un diálogo como el que se lleva actualmente de un grupo de embajadores extranjeros en Haití, con las autoridades actuales y la oposición a esas autoridades, nunca debió de haberse marginado el peso que tienen los países de CARICOM. Porque independientemente de que Haití es miembro de CARICOM y tiene vínculos muy estrechos con todos y cada uno de los países de CARICOM, y los incidentes frecuentes que ustedes leen en la prensa sobre que en las Bahamas fue capturado un barco que llevaba haitianos y fueron devueltos a Haití. La realidad es que CARICOM tiene más vocación para mantener un diálogo con las autoridades de Haití que la propia ONU o aún la Organización de Estados Americanos. Y por eso en ese grupo CORE debería de invitarse a una representación de los países del CARICOM a estar presentes en ese diálogo para que, si se va a institucionalizar este calendario que están pidiendo embajadores, miembros del grupo CORE que se haga, el referendo, la convocatoria a elecciones legislativas, sobre todo los cambios a la Constitución de 1987,
la eliminación del Senado, la eliminación del primer ministro, nosotros creemos que hay que hacer parte de ese diálogo a los países de CARICOM, que tienen más credibilidad frente a Haití, que muchas veces ya sean los que supuestamente han sido los aportes positivos que hayan podido hacer las Naciones Unidas después de 14 años de la MINUSTAD en Haití, sustituida luego por la MINUSJUS, que fue la que sustituyó a la MINUSTAD y que era para darle un apoyo institucional en la reforma del Poder Judicial a Haití, y por otra parte la creación y capacitación de una policía haitiana para hacerse cargo del orden público y la seguridad en Haití dentro de lo que fue esa misión de MINUSJUS, sustituida posteriormente en esta última etapa por otra micro organización de apoyo a las autoridades haitianas. Todos hemos visto los actos de violencia en que está envuelta la policía de Haití. Por eso nosotros creemos que, al igual que como aquel informe que presentaron las Naciones Unidas a petición de Haití entre 1946 y 47, que hay primero el problema que ha tenido Haití desde esa época, donde prácticamente la economía haitiana ha dependido en un 50% de las donaciones internacionales al Producto Interno Bruto de Haití, y los aportes que hacen las remesas de los haitianos residentes en el exterior. Entonces, definitivamente, en un contexto como ese, y para que ustedes tengan una idea de lo que eran estos procesos que se dieron allá por la década de los 80, de lo que eran primero Carista y luego ya cuando se creó CARICOM, la población en esa época total de los países de CARICOM era prácticamente, no se acercaba a la población que tenía República Dominicana, que era 6.8 millones de habitantes, y Haití, que tenía 6.2 millones de habitantes. Y por otra parte, si ustedes piensan que Antigua y Barbuda tenía 84.000 habitantes, las Bahamas 249.000, Barbados 254.000, para darle alguna idea, Dominica 86.000, Jamaica 2003, en esa época 2.3 millones de habitantes, y Trinidad y Tobago 1.2 millones de habitantes. Prácticamente un solo país como República Dominicana o Haití tenía más habitantes que todos los países de CARICOM. Pero ese no es el punto. El punto es que CARICOM ha tenido una presencia en la diplomacia internacional a un punto tal que la elección de secretarios generales de la Organización de Estados Americanos, OEA, ha dependido de los 14 votos de CARICOM, independientemente de cómo algunos países miembros de la OEA hayan considerado cuál es la posición diplomática de CARICOM en relación con los otros países más grandes de América Latina. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. Bien, amigos, continuamos con el reporte Saladín. En conclusión, de todo este análisis que hemos hecho de la coyuntura actual en Haití, hay que considerar que los países miembros hoy de CARICOM, unos 14 países, tienen más vocación para convocar a una conferencia internacional de América Latina y el Caribe, conjuntamente con la OEA y la ONU, para en ese foro, convocado por los países de CARICOM, conjuntamente con la OEA y con la ONU, poder buscar salidas políticas a la presente
situación de Haití. Esperamos que este análisis contribuya a un diálogo del Grupo COR con los países de CARICOM y que estos tengan la capacidad de convocar a una conferencia regional para establecer un diálogo interno en Haití entre las autoridades actuales y los sectores de la oposición de ese país. Concluye este programa con el pensamiento de Miguel de Unamuno y Hugo, como siempre lo hago cuando decía en España en 1936, me duele España, a mí me duele la República Dominicana. Buenas tardes, amigos de Reporte Saladín. Usted está viendo un canal libre